nombre es Silvia Hielo, soy la actual directora del posgrado de Medicina del Trabajo. Estoy con el anterior director, el doctor Cohen, y Darío Tassi, que es en representación del Colegio de Médicos y en representación de la primer cohorte de nuestra carrera. Les quiero decir que es un honor para mí estar en el anfiteatro Che Guevara de nuestra facultad y convocarnos como especialistas, como referentes de distintas carreras, para abordar de nuevo las temáticas de salud del trabajador que están un poco postergadas. Y en función a eso, quiero hacerle un marco histórico chiquitito de cómo fueron estas cuestiones. El curso lo organizamos con el Colegio de Médicos y la carrera de especialización y los auspiciantes, el Colegio de Psicólogos y la Sociedad de Medicina del Trabajo. La carrera nuestra empezó en el 2001 y en el 2005 empezamos con los primeros cursos de delegados sindicales, que eran grupos de la industria láctea, hasta llegar a lo que hoy se llama OPSAT, que es el Observatorio de Salud de los Trabajadores, con el cual nos vamos a juntar para hacer las clases prácticas. Lo que hicimos en estos 17, 18 años fue, bueno, un poco ya lo saben, han transcurrido más de 10 cohortes, no, 9 cohortes de especialistas, algunos se han graduado, otros están en eso. Lo que vemos a partir del análisis de todas estas cuestiones, lo resumo en 2 palabras: caótico y vertiginoso. Y este caos y este vértigo tiene que ver con un mar de leyes, de decretos, de resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y de resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación y resoluciones conjuntas que de manera vertiginosa están saliendo y estamos un poco atrás en el análisis de las mismas, digo, los profesionales de la salud. Si a esto le sumamos que tuvimos una etapa de digitalización que empezó en el 2015 de los organismos públicos, con el boletín oficial del 2016 se aprobó el Plan de Modernización del Estado, hemos ido perdiendo libertades, donde se han sumado algunas trampas informáticas, o sea, se ha ido perdiendo derechos en el sistema de riesgo de trabajo y de reclamos que está haciendo el trabajador. Un análisis que hizo la abogada Fiorilo en la clase del viernes del observatorio, ella encontró que dentro de la Ley de Riesgos de Trabajo, la 24557, fue modificada y complementada por 473 normas. La más nueva, que es la 26773 del 2012, por 43 normas. La 27348, que también es bastante nuevita, por 23 normas. Y la 19587, que es la de higiene y seguridad, que parecía la más prolija de todas, por 54 normas. Esto es lo que tenemos que empezar a charlar, a discutir y a ver la letra chica. Vamos a focalizarnos en estos decretos a lo largo del cursado, sobre todo en el 658 del 96, en el 659, en el laudo 405 y en el decreto 4914. Vamos a ir desmembrando cada punto, vamos a ir confrontando con cada uno de los capítulos. Y también podemos ir a confrontar la ley de riesgos de trabajo con la de jubilaciones y pensiones. Y ahí me atrevo a decir que hay un gran hueco, o hay un bache normativo, o hay un abismo entre una y otra, y es donde vamos a tener que empezar a pensar en modificar una u otra, porque hay trabajadores que quedan en el medio y no tienen ningún tipo de cobertura. Todo este repaso normativo que nos permitimos hacer, no debemos perder de vista la salud del trabajador, los derechos que nos convocan y la gran responsabilidad que tenemos con ellos. Entonces, celebro que este encuentro se haya dado con algunos muchos años después,
con los chicos de la primer cohorte y de la segunda, como en la cual pertenezco, y sé que hay muchos anotados más, que hoy era muy sábado y muy temprano, quizás que no han podido venir, pero van a venir a las posteriores. Hay compañeros míos de la superintendencia que también están anotados, inscriptos, y bueno, celebro este encuentro, les digo una vez más, y celebro el encuentro transversal que estamos proponiendo, no solo los médicos, sino los psicólogos, los trabajadores de higiene y seguridad, los fonoaudiólogos que se han anotado, la gente de sociología que se ha anotado. Vamos a tratar de desmenuzar todo este mar de leyes que están dando vueltas en relación al sistema actual que tenemos y lo que se viene. Y cada uno va a poder dar su cuota, digamos, su evaluación, su percepción, su análisis desde una mirada distinta. Esto es sumamente enriquecedor, me parece que es la fortaleza del curso con respecto a los otros cursos de valoración de daño. Cuando nosotros lo empezamos a pensar con Jorge, él me propuso una cuestión más abarcativa, y así estamos en la evaluación integral del daño por enfermedades y por accidentes de trabajo, y esto no es un dato menor. Bueno, buena mañana para todos y para todas. Lo que nosotros, junto con Jorge, cuando nos llamó hace un tiempito, unos meses atrás, nos dijo, estamos haciendo un curso, queremos hacer este curso interdisciplinario que aborde a distintas profesiones, que aborde a distintas formas de ver la salud laboral, y junto con Javier Amer, que va a estar al mediodía, nosotros integramos el Tribunal Evaluador del Colegio de la Especialidad de Medicina del Trabajo. Dijimos, muy buena oportunidad, ¿para qué? Para poder darle a todos los médicos que son especialistas en medicina del trabajo un curso que les dé puntos para cuando tienen que venir a los 5 años a recertificar su especialidad, por lo menos tengan un recorrido de las actualizaciones que tiene la especialidad, y haciendo el curso le da casi la mitad de los puntos para recertificar y adquirieron los conocimientos de esto que dijo Silvia, que es una vorágine de nuevas resoluciones y decretos. Nos reunimos con el Colegio de Psicólogos, en el cual tuvo una gran participación y un gran apoyo en todo esto, y con la Sociedad de Medicina del Trabajo, que también dio todo el apoyo para que el curso salga adelante. La apuesta es a un curso intenso el año que viene. Hoy estamos en una presentación y una primera actividad, y pasaríamos fuertemente el año que viene a tener la parte académica y la parte práctica. Creo que también está planteado en distintos efectores, que le va a permitir al médico que le haya quedado algunas, porque la medicina laboral es muy amplia, que le hayan quedado algunas facetas sin poder desarrollar completamente, las pueda llevar a cabo con este curso y cumplimentar. Bueno, y en representación de todas las autoridades del colegio, darles la bienvenida. Darles la bienvenida en nombre del Colegio de Psicólogos. Bueno, en este momento a mí me toca estar en la vicepresidencia y un poco comentarles qué sentido tiene, qué significa para nosotros, digamos, esta tarea que nos estamos dando de introducir una especie de cuña, digamos, en nuestra formación profesional, con este significante tan nodal, tan digamos, importante para la vida de todos y de todas, que es el significante del trabajo. De alguna manera nosotros recogimos, digamos, una historia, esto no surge de la nada, y en ese sentido me parece importante hacer mención bueno, a Iris Valles, que es nuestra mentora en todo este asunto, que
que bueno, un poco como decía, digamos, tiene que ver con rescatar esta cuestión de la salud mental. Hay un doble olvido, un poco escuchándolo a Jorge, me remitía a esta cuestión, digamos, por un lado está el olvido respecto de los aspectos, digamos, psicológicos o, digamos, del aspecto más vinculado a la salud mental en relación al daño y a la cuestión del trabajo, las condiciones de trabajo. Pero a su vez hay un olvido por parte de nosotros como profesionales y en nuestra formación respecto del trabajo en sí, digamos, y de los procesos de trabajo en tanto, digamos, sostén y promotores de salud mental o incluso, digamos, promotores del daño en la salud. Entonces, en ese sentido, un poco lo que estamos tratando de hacer desde esta gestión del colegio que ya lleva 3 años es institucionalizar de alguna manera en el colegio un espacio que le permita a las y los colegas transitar una formación que de alguna manera está vacante, aunque con algunas incipientes experiencias en la facultad, en la formación de grado, y que solo se había encarado, digamos, en el posgrado. Digamos, nosotros no tenemos especialidades para los médicos, por ahí tiene otra deriva, ¿no? Nosotros en el colegio tenemos áreas e institutos que se encargan de promover instancias de formación específicas y bueno, un poco la cuestión del trabajo siempre había sido encarado en el colegio desde un aspecto más organizacional, digamos, y si se quiere, en esta contradicción inherente, digamos, a la cuestión del trabajo, que entre el capital y el trabajo, bueno, más inclinado a resolver los problemas del capital que de los problemas de los propios trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, instauramos, digamos, institucionalizamos un área que es el área de salud mental y trabajo, con la perspectiva de una formación interdisciplinaria, porque entendemos, como bien decía Jorge, que se trata de problemas que deben ser abordados integralmente y que el hecho de abordarlos sectorialmente implica de por sí la vulneración de un derecho, porque cuando no se atienden a esos aspectos, digamos, integrales de la problemática, lo que se está dejando de lado es el derecho del trabajador, de la trabajadora, a garantizar su salud, digamos. En este caso específicamente en relación al trabajo, pero en ese sentido, nos parecía importante la articulación no solo con las distintas disciplinas, los distintos ámbitos del saber, como puede ser en este caso la medicina, con quien, bueno, a través de Jorge y del colegio médico tenemos una relación de trabajo muy auspiciosa, sino también con los trabajadores organizados, con los sindicatos, con las asociaciones profesionales, porque entendemos también que de lo que se trata no es de, digamos, instalar esta asimetría que un poco el paradigma dominante, digamos, promueve, que tiene que ver con que, bueno, el profesional es el que sabe y va a ir a instruir a los trabajadores respecto de cómo se hacen las cosas, cómo deberían ser, sino que estamos convencidos de que los mismos trabajadores en su praxis, digamos, producen conocimiento respecto de su trabajo, de sus modos de cuidado, de los procesos riesgosos de su proceso de trabajo. En ese sentido, digamos, estamos convencidos de que no es posible un abordaje integral de la problemática que no considere la voz de los trabajadores y las trabajadoras. Así que un poco eso es lo que venimos haciendo, y quería señalar también un aspecto fundamental de este trabajo, para ser redundante, digamos, respecto de introducir la cuestión de las condiciones laborales en la formación de los psicólogos y las psicólogas, que tiene que ver también con la autopercepción de los mismos profesionales como trabajadores, que eso es una cuestión que no es menor. Cuando empezamos a concebirnos los mismos profesionales como parte
del conjunto de los trabajadores y no como una especie de subconjunto aparte, ¿no es cierto? Bueno, ahí me parece que se abre todo un horizonte de trabajo mucho más rico y bueno, en ese camino se inscribe la experiencia tanto del área de salud mental y trabajo como, bueno, la política de formación que estamos promoviendo desde el colegio. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que sea un gran curso. Muy contento de estar en Rosario otra vez. Muchas gracias a la facultad, a Jorge, al Colegio de Médicos, al Colegio de Psicólogos, al Observatorio, por la posibilidad que me brindan al convocarme a participar de este curso de evaluación del daño integral a la salud de los trabajadores, ¿no? Primero, una palabra respecto desde donde hablo, digamos. Yo me recibí a los 24 años, hice mi residencia, hice ortopedia y traumatología, mucha experiencia en los hospitales, y en la práctica de la profesión, así que uno se ha encontrado rápidamente en esta profesión de la traumatología, en este oficio de la traumatología, con las consecuencias de los accidentes de trabajo y las enfermedades del trabajo. Eso es parte sustantiva de la especialidad que me ha tocado ejercer. Parte de la profesión me ha llevado también a encontrarme con las concepciones de la medicina social, como decía Jorge, y ahí, bueno, ahí le dimos una vuelta, si bien ya estábamos impactados por ser setentista por algunos acontecimientos del orden de lo social, de lo político, de lo económico, de comprender, digamos, los procesos sociales e históricos en los que está inscripto el problema de la patología laboral, llamémosle así. Necesidades laborales, lo que fuera, me ha llevado a trabajar en las comisiones médicas en Capital, en las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y eso es un observatorio fundamental para muchas cosas, digamos, para ver cómo fueron, digamos, las circunstancias, las historias que hay detrás de una persona que concurre a la superintendencia para evaluar una incapacidad. Uno puede ver, digamos, condiciones y medio ambiente de trabajo, puede ver los servicios médicos que se le han brindado, las actitudes de las aseguradoras de los riesgos de trabajo, y también hay una especie de oficio que consiste en evaluar qué porcentaje de incapacidad en el marco de la ley de riesgo de trabajo tienen las personas. Cuando uno observa eso, rápidamente me parece a mí que reconoce que hay una gran parte del trabajo y de los problemas de los trabajadores que queda por fuera del sistema de los riesgos del trabajo, por fuera del trabajo, ¿cómo le llama la OIT? Decente. Trabajo decente le llaman. No sé. O sea, el trabajo en el hogar, el trabajo de las mujeres, el trabajo de los que están, llamémosle en negro, el trabajo de los niños, no aparece en este campo. Es una gran preocupación, tal vez más política, pero la ley que organizó en el 96 los riesgos del trabajo estaba destinada a entregarle todo el amplísimo campo de lo que ocurre en la salud de los trabajadores formales, a compañías de seguros. Entonces las compañías de seguro imponen una lógica, que es la lógica de los seguros, con una serie de características del mercado asegurador. La primera cuestión es generar excedentes que hoy son parte de las inversiones que están en los LEVAC, en los LEKIC, etcétera, etcétera. Las compañías de seguros son generadores de excedentes de capital, lo mismo que los bancos, lo mismo que las AFJP. La concesión que se le hace a los seguros en el 96 tuvo ese centro, no tuvo el centro en la salud de los trabajadores. Y eso se traslada, no sin mediaciones muy importantes, a toda la praxis del campo de la medicina del trabajo,
creo importante no perder de vista ese hecho. Bueno, pero finalmente hay una necesidad, aunque uno comprende todo ese mecanismo de por qué esta calidad o aquella calidad de servicio, por qué no se previó esto, por qué no se hizo prevención, por qué no se le dio participación a los trabajadores, porque ellos tienen un conocimiento que hubiera permitido prevenir o promover la salud, o prevenir o educar. ¿Por qué no se les dio ese espacio a las organizaciones del trabajo? ¿Por qué no lo reclamaron cuando las condiciones fueron distintas y aparecieron 5 millones de puestos más de trabajo? ¿Por qué se centró la conquista del trabajador en una mejora salarial paritaria a paritaria y por qué no se centró en la participación de las organizaciones de trabajadores en mejora de las condiciones y medio ambiente de trabajo? Es toda una cuestión que debe interrogarnos. Ahora bien, llega un momento en que juega la infantería, juega el médico de la Superintendencia del Trabajo, el médico representante de la RT, el médico o nadie que asiste al trabajador. En alguna medida ahí, digamos, se ve en la praxis, en la cosa concreta, en el caso concreto, cómo opera la ley de riesgo de trabajo y sus dos normas fundamentales, que son el listado de enfermedades profesionales, o sea, gran parte de la patología es rechazada porque no entra en el listado de enfermedades profesionales, ¿no? ¿Cuántas enfermedades sí hay en el listado de enfermedades profesionales? Lo saben, sí. 0. ¿Por qué nadie incorporó al listado de enfermedades en un país donde los estudios sobre burnout y todas esas cosas llevan decenios? Misterio, relación de fuerzas, política. Esto está estabilizado así, esto está instituido, pero el hecho concreto es que hay un montón de cuestiones que el listado de enfermedades profesionales deja por fuera. Deja en la necesidad de hacer investigaciones muy serias para poder incorporarlo como enfermedades no listadas. Por ejemplo, leí en un trabajo que el trabajo en las extracciones de petróleo y de gas no convencionales, vaca muerta, todo eso, tiene más de 500 productos secretos que usa la compañía Exxon. ¿A qué estarán expuestos esos trabajadores? Secretos. ¿Qué causarán? Digamos, ya no tenemos un listado de enfermedades profesionales donde sí, lo obvio está, plomo, ruido, pero hay muchas cosas que no están, que no sabemos. ¿Quién investiga eso? Muy poco o nadie está investigando eso sistemáticamente. Gran tema. Y el otro gran instrumento de la ley para minimizar el daño que se le causa a las empresas de seguros es el baremo, la tabla de evaluación de las incapacidades. O sea, es obvio que hay un interés concreto de las empresas de seguro de rechazar lo más posible, y cuando hay algo que es manifiestamente enfermedad del trabajo o accidente de trabajo, minimizar el daño, minimizar la cifra con la que se evalúa el porcentaje de incapacidad. Hay un momento muy interesante y concreto de la lucha de clases, digamos, el trabajador que está dañado, su abogado que quiere un porcentaje de la indemnización y el representante de la RT que después se jacta que ese problema lo sacó con un 2%, con un 5%, cuando en realidad la incapacidad que tenía el trabajador era del 30, del 40, vaya a saber, digamos, cómo ponerle un número concreto a un daño en la salud. Es una cosa que ya nos lleva a un terreno de lo mercantil, de lo porcentaje. Es realmente complicado el tema de la evaluación de la incapacidad que tiene una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad. Pero bueno, tenemos una herramienta.
Y la herramienta esa es tan maleable, tan maleable, tan maleable, que uno no puede sino tener una visión crítica. Hay una frase por ahí que dice: nadie es tan imbécil como para no medir, y nadie es tan imbécil como para creerse esas mediciones. Entonces quiere decir que acá hay un terreno en el que depende de cómo se pare uno, con qué compromiso, con qué visión, las cosas pueden moverse de una manera brutal. Ese me parece que va a ser uno de los sustratos en el que vamos a tratar de trabajar. Los rechazos, las enfermedades listadas, el tema de los initíneres, que también son causa de rechazos. Entonces ahí se juegan muchas cosas. Por ejemplo, se juegan principios del derecho elementales. También están en juego esos principios del derecho elemental en toda la sociedad latinoamericana, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien al que le falta un dedo porque fue trabajador en Brasil esté preso porque el juez tiene la convicción, no las pruebas, ¿no? Te estoy refiriendo a Lula, tiene la convicción el juez de que ese departamento iba a ser entregado como una coima y por lo tanto le dieron 10 años de cárcel. Y de paso, intervienen en la vida democrática de un Estado gigante como el Brasil. Entonces, la interpretación de la ley es fundamental. Hay una conquista de la lógica romana que es indubio pro reo. O sea, la norma básica es preferible que un culpable esté libre a que usted ajusticie a alguien inocente, ¿no? Entonces, este terreno controversial de la evaluación del trabajo tiene una norma equivalente que es indubio pro operario. El indubio pro operario no se aplica, digamos. Las comisiones médicas en general, salvo honrosas excepciones, se atienen a la lógica de los seguros. El trabajador que viene a reclamar es sospechoso de estar incurriendo en lo que el seguro llama un fraude, digamos. Quiso hacer figurar que le habían robado el auto, pero no, lo tenía escondido un primo. Eso es un fraude y debe ser castigado, digamos. Entonces, en general, se crea un clima de lucha contra el fraude, no de reconocimiento de un derecho. ¿Cómo se pelea, digamos? Se pelea caso por caso, se pelea dedo por dedo. Digamos, si una máquina le atrapó un dedo a un trabajador, bueno, hay una norma y debe ser evaluado, digamos, pero frecuentemente se evalúan a favor de las ART, porque el representante de la ART opera a los médicos referís, que son los que yo trabajaba en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Te vienen a presionar, son presiones sutiles, medio como los visitadores médicos que te dicen: recetame el medicamento mío, no necesitas para tu mamá o para tu tía algún medicamento, yo te lo traigo. Entonces se opera por las buenas, a veces se opera acusando a los médicos que defienden los intereses de los trabajadores de ser cómplices de los que vienen a buscar plata a través de pseudo accidentes, pseudo enfermedades, simulaciones. Te presionan diciendo que el dictamen que vos hiciste lo tienen colgado en jurídico como un paradigma de lo que no hay que hacer. Entonces hay una aguda lucha, digamos. Es difícil resistir las presiones que se dan en este ámbito de la pelea por la defensa de la salud de los trabajadores. Yo propongo que todos los trabajadores tienen que ir acompañados por personal técnico, si no, la RT, que siempre tiene representante, y desgraciadamente la ideología que predomina juega en contra de los trabajadores. Como dice Gramsci, el sentido común, una clase social o una fracción de una clase social impone su sentido común al conjunto. Desgraciadamente estamos contrahegemónicos y el sentido común hegemónico es que los trabajadores son cuasi delincuentes que van a reclamar porque quieren dinero, porque no quieren trabajar, por vagancia o por lo que sea. Hemos visto las declaraciones del compañero Vila,
dueño del diario La Capital, en estos días, no sé si no lo vieron, pero búsquenlo. Dice que el problema que hay en la Argentina es que los trabajadores tienen muchos derechos y pocas obligaciones, digamos, sentido común puro. Entonces, bueno, caso a caso, digamos, dedo a dedo, movilidad, movilidad, sensibilidad, sensibilidad, debe ser analizado y fundamentado en algo que se inscriba con mucha lógica y con mucho fundamento en el terreno de la lógica médica, porque las comisiones son médicas, no psicológicas. Hasta que cambiemos esa legislación, digamos, seguiremos combatiendo los que somos de infantería caso por caso. Hay un primo hermano de esto que son las jubilaciones por invalidez, las jubilaciones por invalidez, que tienen una lógica común, también son evaluadas por las comisiones médicas, hacen a un gran paquete que tiene que ver con lo que en el 96 fue una concesión al capital financiero, que fueron las AFJP y las ART. Por esas cosas de los equilibrios políticos, se liquidaron las AFJP, pero no las ART. Se luchó por el salario y mucho más trabajo, pero no se peleó porque los trabajadores y sus conocimientos jugaran el partido dentro de las empresas. Acá en Santa Fe sí, con las comisiones, con los comités mixtos. Creo que insuficientemente explotado por el movimiento obrero y por los trabajadores, ¿no? Pero es una buena cosa que potenció mucho la existencia de un campo de salud y del trabajo. En fin, a Jorge le gusta que cuente que había un representante de una RT que me decía indubio. Bueno, sí. Me decía, indubio, vas a fundir a las pobres ARTcitas. Cordialmente me lo decía. Pero la verdad que el dudar de todo y el tomar firmemente, digamos, el mandato hipocrático para defender la verdad médica que hay atrás de todo esto, dicho en esta casa, cobra un sentido en este momento muy importante. Así que, por una serie de mandatos, de clase, paternos, de amistades con Jorge, de respeto por Jorge y su tarea en el campo de la salud de los trabajadores, por amor a todo lo que sea, digamos, pelear por lo que es justo para los que, digamos, creemos valor a través del trabajo, etcétera, etcétera, yo voy a comprometer mi participación y los pocos conocimientos que uno tiene para tratar de ponerlo a disposición de este curso y de esta operación. No hay una receta y tampoco hay un manual de instrucciones, digamos. En esto, más que en ninguna otra cosa, corresponde el aprendizaje basado en problemas. O sea, bueno, entonces, no hay, digamos, o sea, hay que apelar a la vieja semiología, claro, y a dar una pelea por tratar de ser lo más objetivo posible. Hay capítulos del baremo inaceptables, por ejemplo, el de las cicatrices frontales, pero si usted tiene una discusión, puede agarrar una herramienta maravillosa posmoderna que se llama centímetro de costurera. Incluso yo llegué a instrumentar, como para terminar con discusiones, un calibre. Hay unos calibres de plástico que para estos efectos son baratos y funcionan. Usted pone una punta en donde está un extremo de la cicatriz y el otro, y mide 5,2 milímetros. No haría falta más. Digamos, y se acaban las discusiones con los representantes de la RT si tienen más o menos de 4 centímetros, como dice el baremo, o más o menos. Comprende, digamos, el uso de los modestos elementos de medición que tenemos es fundamental. Eso es destreza, eso es aprendizaje, eso es mirar si uno cómo hace para medir la bendita movilidad del hombro. Hay que hacerlo, hay que estar ahí y con todo respeto, revisarnos entre nosotros y movernos los hombros entre nosotros. Entonces, todo eso se puede hacer, todo eso yo creo que lo vamos a hacer.
Todo eso se puede poner a disposición de casos concretos, que es la mejor forma, en el consultorio, que va a funcionar en el observatorio, entiendo. Y bueno, bueno, haré lo que pueda, trataré de ayudar a esta cuestión, pero sí, digamos, me tranco en el tema de que hay que tratar de tener una mirada holística del fenómeno de la salud del trabajo, sin olvidarse los que quedan afuera, tratando de entender qué coño hicieron cuando hicieron las leyes de ART y AFJP y qué están haciendo ahora. Hay que preguntarse por qué los balances de las ART están dando tan bien, por qué sus acciones suben, por qué compran tantas. ¿Y por qué la ocultan? Porque no son fáciles de ver, las fusiones. Todo. Bueno, nada de este campo debiera resultarnos ajeno, porque tener buenas explicaciones es mejor que ser solo un técnico que mide la interfalángica distal o la proximal, y que sabe que la distal mide 70 grados y la proximal mide 110 grados. O sea, es mejor comprender el paquete, digamos, con el que estamos lidiando. Después uno ve cómo acomoda a los tantos, a sus circunstancias, a su trabajo, pero siempre va a ser mejor. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, estar con ustedes siempre es un placer, estar acá en Rosario siempre es lindo, así que muchas gracias por la oportunidad y vamos a tratar de comprometer todo esto. En mi carácter, me dieron un carácter de que no sé qué coordinador académico, bueno, voy a tratar de que esté todo ayudar a que esté todo lo más coordinado posible. Y bueno, con mucha modestia, pero vamos a tratar de ponerle el hombro y el granito de arena.